Con la cartera llena y los ojos bien abiertos. Así han salido de casa esta mañana los más aficionados a las rebajas, que no han esperado ni un solo día para lanzarse a la caza de los productos con mayores descuentos. Este invierno los aragoneses buscan sobre todo prendas de abrigo y calzado, aunque también hay muchos que han esperado a las rebajas para equipar su hogar con menaje, tecnología y electrodomésticos. Tenía algo visto y he venido a ver si estaba. Son 40 euros menos de lo que valía antes ahora. Acompañar a la jefa, a la señora. Depende, si hay cosas que te gustan, pues presupuesto no tenemos fijado. Pues estoy buscando este abrigo que lo vi el otro día y me he esperado hasta hoy, me ahorró 60 euros. No he tenido Reyes, entonces me he esperado las rebajas y bueno, pues alguna cosa, pues tipo pantalón, alguna parca o alguna camisa, pues cosas así que estén bien de precio. La Federación de Consumidores Independientes prevé un gasto medio de 80 euros por cada aragonés en esta campaña de rebajas. Los grandes comercios se han preparado para unas semanas de intenso trabajo. Este año prevemos una afluencia de público en el primer día de rebajas de unas 100.000 personas en todos los centros del Corte Inglés de Aragón. Y este año, al ser laborable, el año pasado el día 7 fue festivo, pues pensamos que va a ser más progresivo y escalonado la visita de público durante toda la semana y con un fin de semana extraordinario. A lo largo de enero y febrero, los compradores podrán disfrutar de precios especiales en una gran variedad de productos que deberán cumplir, como recuerdan las organizaciones de consumidores, las mismas exigencias de calidad que durante el resto del año.